Con ese mismo objetivo, y como dijo Marcela, pusimos a jugar el término editar con otro con el que a menudo se lo asocia, la curaduría. Curar viene del latín, cura significa cuidado, solicitud. El término tiene un uso habitual en el campo de las artes visuales y hace referencia a un conjunto de tareas: selección, organización, presentación al público y también cuidado, por supuesto. El editor también selecciona, organiza y cuida. ¿Podemos decir entonces que la edición es una actividad de curaduría? Los editores, ¿tendremos que definirnos como curadores? La idea de estas jornadas no es, por supuesto, encontrar una respuesta única, sino explorar sentidos y ver de qué manera estos nos comprometen en el trabajo cotidiano. Para comenzar esta exploración, nadie mejor que Carolyn Root, profesora emérita de Virginia Tech y de Texas Tech University. En ambas universidades, Carolyn enseñó comunicación técnica y diseñó y dirigió programas de grado y posgrado en retórica y escritura. Es, además, autora del manual Technical Editing, de muy amplia circulación en Estados Unidos y bibliografía de base en muchos programas de formación de editores. El título de su exposición es La edición como curación: desarrollar o trabajar la información para interesar y ayudar a los lectores. El trabajo con el lenguaje a nivel de la oración sigue siendo una responsabilidad básica del editor, nos dice Carolyn, pero los editores con una mirada estratégica amplían esta responsabilidad al elegir, organizar y diseñar contenido en función de las necesidades de los lectores y de las circunstancias y los modos en que estos probablemente se relacionarán con la información. Los dejo con nuestra invitada. Bienvenida, welcome Carolyn, y muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas. Gracias, Patricia, y gracias por invitarme a esta reunión. Es un privilegio estar en su ciudad magnífica y compartir con ustedes unas de las lecciones que he aprendido en enseñanza editing. Ahora voy a hablar en inglés porque mi español no es suficientemente bueno para ideas complicadas. When Patricia Piccolini invited me to address your group, I was attracted by her metaphor of editing as curation. That's a great metaphor to explain the complex intellectual work of editing and its results for readers. A curator of a museum exhibit, for example, takes a long view of the exhibit, considering audience and purpose, available content and what to select or develop, themes that tie the pieces of information together, ways to arrange the content, visual design, and visual and verbal information, and even the ways in which the audience may read the exhibit, whether chronologically or in pieces. Besides this comprehensive vision, the curator is responsible for the details of presentation. Is everything in order, accurate, easy to read or perceive, correct? Hola, voy a hacer la traducción consecutiva de su texto, ¿sí? Cuando Patricia Piccolini me invitó a dirigirme a ustedes, me sentí atraída por su metáfora de la edición como curaduría. Es una gran metáfora para explicar el complejo trabajo intelectual de la edición y su resultado para los lectores. El curador de una exposición de un museo, por ejemplo, contempla largamente la exposición, teniendo en cuenta la audiencia y el propósito, el contenido disponible y qué seleccionar o desarrollar, temas que vinculan fragmentos de información, formas de organizar el contenido, diseño visual, información verbal y visual, e incluso las formas en que la audiencia puede leer la exhibición, ya sea en forma cronológica o fragmentada. Además de esta visión integral, el curador es responsable de los detalles de la presentación. ¿Está todo en orden? ¿Es riguroso? ¿Es fácil de leer o percibir? ¿Es correcto? The appeal of the metaphor of curation is like the appeal of other metaphors that have been used over the past 2 decades to describe the work of writers and editors in non-academic settings, the metaphors of architecture and design,
These metaphors have appeared in job titles, such as information architect, or as well as in the description of the work, such as information design. These metaphors, curation, architecture, design, elevate the work of editing specifically and communication broadly beyond inscription or recording of information that has already been collected by someone else. They give the communicator responsibility for envisioning content as it satisfies the needs of readers or makes readers receptive to new information. Whether the subject of curation is art or technology or documents, the curator has comprehensive responsibilities for designing and delivering information. ¿No? El atractivo de la metáfora de la curaduría es como el atractivo de otras metáforas que se utilizaron en las últimas 2 décadas para describir la obra de escritores y editores en ámbitos no académicos, las metáforas de la arquitectura y el diseño. Estas metáforas aparecieron en nombres de trabajos como arquitecto de información, así como en descripciones del trabajo como diseño de información. Estas metáforas, curaduría, arquitectura, diseño, elevan el trabajo de edición específicamente y la comunicación ampliamente, más allá de la inscripción o registro de la información que ya fue reunida por otra persona. Le confieren al comunicador la responsabilidad de prever el contenido, ya que satisface las necesidades de los lectores o los hace receptivos a nueva información. Ya sea que el tema de la curaduría sea arte, tecnología o documentos, el curador tiene responsabilidades integrales por el diseño y la entrega de información. Perhaps editors are drawn to these metaphors as a way of affirming our value. In so many circumstances of the publication of practical information, editors and writers have secondary status in an organization in which the main work depends on engineers or scientists or finance officers. Editors in academic publishing support scholars and researchers. But I hope we are drawn by more than appeal for status. Rather, research for ways to explain to colleagues in our organizations what we can contribute to the effective communication of information. Tal vez los editores nos sentimos atraídos por estas metáforas como una manera de afirmar nuestro valor. En muchísimas circunstancias de publicación de información práctica, los editores y escritores tienen un estatus secundario en una organización en la que el trabajo principal depende de ingenieros, científicos o funcionarios de finanzas. Los editores de publicaciones académicas apoyan a académicos e investigadores, pero espero que nos atraiga por ser algo más que un recurso para ganar estatus. Más bien, buscamos formas de explicar a los colegas de nuestras organizaciones en qué podemos contribuir para comunicar efectivamente la información. Beyond what the metaphors suggest to people who are not communicators, they help us think about our own work. Even though the focus of the work of a writer or editor will always be the text, these metaphors take us beyond the text to the experience of readers. Readers, in fact, are often called users because reading is just one of the ways in which readers interact with a text. Readers are likely to be task-oriented and to read selectively, searching for answers to specific questions. They may use the text in print or online. They may return to it over time. They may refer to it while simultaneously working on a task. A curator plans an exhibit for its value to the audience, just as an architect plans a building according to the ways in which people will use it. The reader or user becomes one measure of whether the choices made about the text are good ones. These metaphors help us look up from our desk or screen to imagine the people responding to the text that we are helping to produce, to the document not just as it exists on the page, but to the document in use. Más allá de lo que las metáforas le sugieren a las personas que no son comunicadores, nos ayudan a pensar en nuestro propio trabajo. Aunque el enfoque de la obra de un escritor o editor sea siempre el texto, estas metáforas nos llevan más allá del texto, hasta la experiencia de los lectores. De hecho, se suele llamar a los lectores usuarios porque la lectura es solo una de las formas en que interactúan con un texto. Es probable que los lectores estén orientados a tareas y lean de manera selectiva,
buscando respuestas a preguntas específicas. Pueden utilizar el texto impreso o online. Pueden volver a él más adelante. Pueden referirse a él mientras trabajan simultáneamente en un texto. Un curador planifica una exhibición para su valor ante una audiencia, del mismo modo que un arquitecto planifica un edificio según las formas en que la gente lo va a utilizar. El lector o usuario se convierte en la vara que mide si las decisiones que se toman sobre el texto son correctas. Estas metáforas nos ayudan a levantar la vista de nuestros escritorios o pantallas para imaginar a las personas que responden a los textos que estamos ayudando a producir. No solo el documento como existe en la página, sino también el documento en uso. These metaphors embed changes in the roles of editors in non-academic settings that have developed over time. Changes in editing have resulted from research on how readers use and learn from texts, as well as from new technologies. Research on language and cognition has shown that readers depend not just on clear sentences, but also on the organization and visual design of texts. Visual design includes layout, topography, space, illustrations, and signals about navigation or getting to different parts of the text. Estas metáforas incorporan cambios en las funciones de los editores en ámbitos no académicos que se desarrollan con el paso del tiempo. Los cambios en la edición son el resultado de la investigación sobre cómo los lectores usan y aprenden de los textos, así como de las nuevas tecnologías. La investigación sobre el lenguaje y la cognición demostró que los lectores no solo dependen de oraciones claras, sino también de la organización y el diseño visual de los textos. El diseño visual incluye diseño gráfico, tipografía, espacio, ilustraciones y señales sobre la navegación o para llegar a diferentes partes del texto. Technologies have given editors responsibilities for production, not just for getting the text ready for production. Editors moved into production with desktop publishing in the 1980s and 1990s. Now the functions of editors have expanded even more with software to tag parts of the documents so that content can be reused in a variety of settings. With that expansion comes the need for curation or decisions about high-level design and management of content. The expansion and metaphors also have implications for the ways in which we teach students. If they are to have responsibility for envisioning and arranging content, not just affirming the accuracy and correctness of content that others develop, they need to learn how to think beyond the page. Las tecnologías les dieron a los editores responsabilidades en producción, no solo para dejar listo el texto para la producción. Los editores entraron en producción con la edición asistida por computadora en las décadas de 1980 y 1990. En la actualidad, las funciones de los editores se ampliaron aún más con el software para etiquetar partes de documentos, para que el contenido pueda reutilizarse en una variedad de formatos. Con esa expansión viene la necesidad de la curaduría o las decisiones sobre el diseño de alto nivel y la gestión del contenido. La expansión y las metáforas también tienen implicaciones para la forma en que enseñamos a los estudiantes. Deben tener la responsabilidad de prever y organizar el contenido, no solo afirmar la exactitud y la corrección del contenido que otros desarrollan. Necesitan aprender a pensar más allá de la página. Today I would like to explore with you the editing that embeds metaphors of curation, architecture, and design. These metaphors affect what we teach students and how. I will begin with some history to show how the definition of editing and responsibilities of editors have expanded. I will briefly review the research in reading and cognition and the ways in which technology has influenced editing and production. To match the theory with practice, I turn to the practice of editing in the United States, including stories of editors at work in 2017. I will also share some experiences of teaching editors to understand both traditional and expanded responsibilities. Hoy me gustaría explorar con ustedes la edición que incorpora metáforas de curaduría, arquitectura y diseño. Estas metáforas afectan lo que les enseñamos a los estudiantes y cómo lo hacemos. Voy a empezar con un poco de historia para mostrar cómo se ampliaron la definición de la edición y las responsabilidades de los editores. Voy a revisar brevemente la investigación en lectura, en cognición y las formas en que la tecnología influyó en la edición y la producción. Para hacer coincidir la teoría y la práctica, voy a hablar de la práctica de la edición en los Estados Unidos, incluyendo las historias de los editores en el trabajo en 2017. También voy a compartir con ustedes algunas experiencias de la enseñanza de los editores para comprender las responsabilidades tradicionales y ampliadas.
I should make it clear that my work and knowledge relates to editing in settings where the primary work of the organization is something other than publication. These are technology companies, research labs, financial services organizations. The writing is pragmatic. Readers use it to complete procedures, analyze risk, and make decisions. This is technical editing, not academic or scholarly editing. Although also through my career, I have been a teacher of editing, and teaching is my orientation. Bien. Debería dejar en claro que mi trabajo y conocimiento se relaciona con la edición en entornos en los que el trabajo principal de la organización es algo distinto a la edición. Empresas de tecnología, laboratorios de investigación, organismos de servicios financieros. Esta escritura es pragmática. Los lectores la utilizan para completar procedimientos, analizar riesgos y tomar decisiones. Se trata de editing técnico, no de editing académico. Además, en mi carrera fui profesora de edición y mi orientación es la enseñanza. The history. I became an editor for a research center in the 1970s and a professor of editing in 1981. At that time, publication meant print, and the editor worked on paper using established marks for inserting, deleting, and other operations, a visual language that had meaning for all who worked in publication. A 34-page booklet from the 1970s called The Levels of Edit, developed by Robert Van Buren and Mary Frambuehler of the Jet Propulsion Laboratory in California, defined 9 types of edit, representing increasing responsibility for manuscript scheduling and verifying that all parts are present and that related pieces match, such as the titles of figures on the figure and in the text. The levels also include intervention with the text itself for grammar and style. The taxonomy had a practical goal, defining editorial tasks so that they could be quantified, scheduled, and compensated. Even in 1976, the authors proposed expanding the definition of editing from manuscript polishing to include the management of document production as well as visual design and style. In the second edition, they defined editing as a wide-ranging, deeply probing, thorough review of a technical manuscript and is performed for the purpose of improving the communication of scientific and engineering concepts. They were looking beyond mere polishing, though even as they expanded the definition of editing, the language of this booklet shows that they were still focused on documents rather than on documents in use. In academic publishing, which influenced technical communication, the Chicago Manual of Style from the University of Chicago Press provided about 900 pages of advice on how to use punctuation and numbers and how to cite sources and more. The Chicago Manual put explicit boundaries around its reach, declaring that substantive editing for content, organization, and style could not be taught and could only be learned by experience. Curation is beyond the bounds of the Chicago Manual's advice. Sí. Bueno, historia. Me convertí en editora de un centro de investigación en la década de 1970 y profesora de edición en 1981. En aquella época, la publicación significaba imprimir y el editor trabajaba en papel, usando marcas establecidas para insertar, borrar y otras operaciones. Un lenguaje visual que tenía sentido para todos los que trabajaban en la publicación. Un folleto de 34 páginas de la década de 1970, los niveles de edición, desarrollado por Robert Van Buren y Mary Frambuehler del Laboratorio de Propulsión a Chorro en California, definió 9 tipos de edición, que representan una creciente responsabilidad de la programación de manuscritos y verificación de que todas las partes están presentes y que los fragmentos relacionados coincidan, tales como títulos de figuras en la figura y en el texto. Los niveles también incluyen la intervención con el propio texto por la gramática y el estilo. La taxonomía tenía un objetivo práctico: definir las tareas editoriales para poder cuantificarlas, programarlas y compensarlas. Incluso en el año 76, los autores propusieron ampliar la definición de edición de pulido de manuscrito para incluir la gestión de la producción de documentos, así como el diseño visual y el estilo.
En la segunda edición definieron la edición como una revisión amplia, profundamente exploratoria y completa de un manuscrito técnico que se realiza con el fin de mejorar la comunicación de conceptos científicos y de ingeniería. Ellos estaban viendo más allá del mero pulido, porque aunque ampliaron la definición de edición, el lenguaje de este folleto muestra que todavía estaban más centrados en los documentos que en los documentos en uso. En la publicación académica, que influyó en la comunicación técnica, el Manual de Estilo de Chicago, de la Editorial Universitaria de Chicago, proporcionó unas 900 páginas de consejos sobre cómo utilizar la puntuación y los números, cómo citar fuentes y más. El Manual de Chicago puso límites explícitos en torno a su alcance, declarando que la edición sustantiva, o editing sustantivo, para contenido, organización y estilo, no se podía enseñar y solo se podía aprender con la experiencia. La curaduría está más allá de los límites de los consejos del Manual de Chicago. Even 40 years later, the definitions suggested by the levels of edit and the Chicago Manual linger and may still comprise the main definition of editing. Editors and their employers continue to embrace these important goals of making a document work at the sentence level, as well as ensuring accuracy and consistency of information. Incluso 40 años más tarde, las definiciones sugeridas por los niveles de edición y el Manual de Chicago persisten y todavía pueden incluir la definición principal de editing. Y los editores y sus empleadores siguen adoptando estos importantes objetivos de hacer que los documentos funcionen al nivel de oración, así como garantizar la exactitud y coherencia de la información. I would be surprised to learn that any university press in the United States works without an editor. The presses would see the work of the editor as necessary quality control, a way of establishing the credibility of the press. Editors ensure that spelling, grammar, and punctuation are correct. They apply standards of style for capitalization, abbreviation, numbers, reference lists, and labels for illustrations. They look for consistency of information in parts of the document. Authors may not pay attention to these details and may not know the style standards of the press. An editor has a different perspective on the text. Me sorprendería saber que cualquier editorial universitaria en los Estados Unidos funciona sin un editor. Las editoriales verían el trabajo del editor como un control de calidad necesario, una forma de establecer la credibilidad de la editorial. Los editores garantizan que la ortografía, la gramática y la puntuación sean correctas. Aplican estándares de estilo para mayúsculas, abreviaturas, números, listas de referencias y etiquetas para ilustraciones. Buscan la coherencia de la información en partes del documento. Puede que los autores no presten atención a estos detalles y no conozcan los estándares de estilo de la editorial. Un editor tiene una perspectiva diferente sobre el texto. Whether in a text from a university press or in a business setting, we know that readers can become confused by inconsistent use of terms, that they will recognize and be distracted by misspelled words, and that punctuation can change meaning. In the United States right now, a lawsuit hinges on the Oxford comma or the comma before the final item in the series. Lack of the comma created ambiguity about whether the delivery drivers are excluded or eligible for overtime pay. The company may have to pay them $10 million in overtime pay because of the ambiguity of the punctuation. But even without such dramatic instances, companies have discovered that writing that is clear and correct saves money by reducing the number of customer service calls. When people understand information, they don't have to call for clarification. Clear writing also builds customer loyalty. Editors who clarify information through sentence structure and consistent use of terms add monetary value to the companies for which they work. Ya sea en un texto de una editorial universitaria o en un ámbito empresarial, sabemos que los lectores pueden confundirse con el uso incoherente de términos, que van a reconocer y se van a distraer con palabras mal escritas y que la puntuación puede cambiar el significado. En este momento, en los Estados Unidos, hay un proceso judicial relativo a la coma de Oxford, o la coma antes del último elemento en una numeración. La falta de la coma creó ambigüedad respecto de los conductores de repartos, de delivery. Si están excluidos o les corresponde el pago de horas extra. Tienen que pagar $10 millones en horas extras debido a la ambigüedad de la puntuación. Pero incluso sin llegar a casos extremos como ese,
Las empresas descubrieron que escribir claro y correcto les hace ahorrar dinero, porque reduce el número de llamadas a servicio técnico. Cuando la gente entiende la información, no tiene que pedir aclaraciones. La escritura clara también fomenta la lealtad del cliente. Los editores que aclaran la información a través de la estructura de oraciones y el uso coherente de términos agregan valor monetario a las empresas para las que trabajan. However, editors, at least in business and technical settings, do not work within the boundaries of the 1970s definitions. These definitions have been outdated at least since the 1990s, not because editors do not perform these functions, but because they do so much more. Expansion of the editorial functions does not mean abandoning the role of editing to make a document complete, accurate, and correct. Rather, the expanded definition means additional responsibilities. Sin embargo, los editores, al menos en los ámbitos empresariales y técnicos, no trabajan dentro de los límites de las definiciones de la década del 70. Las definiciones son obsoletas, al menos desde la década de 1990, no porque los editores no tengan estas funciones, sino porque hacen mucho más que eso. La ampliación de la función editorial, la expansión, no significa abandonar el papel de la edición como medio para obtener un documento completo, correcto y preciso. La definición ampliada significa más bien responsabilidades adicionales. Now, some research in cognitive psychology and plain writing. One reason for the expansion is research in cognitive psychology and linguistics. Research on plain writing has moved beyond sentences and words to whole text issues and information design. Very briefly, the schema theory of cognition emphasizes patterns of information. To enhance learning by readers, a text needs to reflect the pattern of information, thus the emphasis on organization and visual signals, such as headings, to reveal the patterns. Pragmatic writing is often highly illustrated because an illustration can easily show spatial patterns. Because readers of pragmatic writing are reading in order to complete tasks, they are likely to read selectively in a text, seeking information that relates to a specific task or activity. As a result, they depend on indexes and tables of contents, but also on consistent search terms. If they are reading from mobile devices, they will care how much information is on the screen and how much they have to scroll, and they will look for ways to move about the text. Editors look up from the page to think about situations in which the text may be used. Those situations may influence how they edit, even at the sentence level. Bien. Investigación en psicología cognitiva y escritura. Una razón para la expansión es la investigación en psicología cognitiva y lingüística. La investigación sobre el lenguaje claro pasó de oraciones y palabras a cuestiones de texto completo y diseño de información. En pocas palabras, la teoría esquemática de la cognición enfatiza los patrones de información. Para mejorar el aprendizaje de los lectores, un texto debe reflejar el patrón de información. Por lo tanto, el énfasis en la organización y las señales visuales, como los encabezados, para revelar los patrones. La escritura pragmática suele estar muy ilustrada porque una ilustración puede mostrar fácilmente patrones espaciales. Debido a que los lectores de escritura pragmática están leyendo para completar tareas, es probable que lean selectivamente en un texto, buscando información que se relacione con una tarea o actividad específica. Como resultado, dependen de índices, pero también de términos de búsqueda coherentes. Si están leyendo desde dispositivos móviles, se van a preocupar por cuánta información hay en la pantalla y cuánto tienen que desplazarse en ella, y van a buscar formas de moverse por el texto. Los editores miran desde la página para pensar en las situaciones en las que puede usarse el texto. Estas situaciones pueden influir en la forma de editarlas, incluso al nivel de oración. The research on plain language has shown that texts communicate much more than their literal meaning. They also communicate culture, persona, attitudes, power, and beliefs. Readers perceive these meanings not just through sentences, but also through organization and visual design. A 2016 definition of plain language connects clarity at the sentence level with the reader's need to find, understand, and use information, tasks beyond the page. And this is the definition. A communication is in plain language if its language, structure, and design are so clear
that the intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information. Bien. La investigación sobre el lenguaje claro demostró que los textos comunican más que su significado literal. También comunican cultura, quién es el que habla, actitudes, poder y creencias. Los lectores perciben estos significados no solo a través de oraciones, sino también a través de la organización y el diseño visual. Una definición de lenguaje claro de 2016 conecta la claridad en el nivel de la oración, al nivel de oración con la necesidad de un lector de encontrar, comprender y usar tareas de información más allá de la página. Ahora la definición. Una comunicación está en el lenguaje claro si su lenguaje, estructura y diseño son tan claros que el público objetivo puede encontrar fácilmente lo que necesita, entender lo que encuentra y utilizar esa información. The research on plain language has moved from clarity to usability, and now even to believability. Do readers trust the information? The answer depends in part on the affective aspects of the text, especially voice, persona, and tone. An editor with expanded responsibilities for helping make a text effective must recognize these qualities with little help from style guides. La investigación sobre el lenguaje claro pasó de la claridad a la usabilidad y ahora incluso a la credibilidad. ¿Los lectores confían en la información? La respuesta depende en parte de los aspectos afectivos de un texto, especialmente la voz, quién es el que habla y el tono. Un editor con responsabilidades ampliadas para ayudar a hacer un texto eficaz debe reconocer estas cualidades, con poca ayuda de hojas de estilo. Ability to imagine the document in use, to make textual decisions that enhance usability, to evaluate organization and visual design as well as sentence clarity, and to consider believability and cultural differences of readers. These are the tasks of an editor who is a curator of information. Capacidad de imaginar el documento en uso, tomar decisiones textuales que mejoren la usabilidad, evaluar la organización y el diseño visual, así como la claridad de las oraciones y considerar la credibilidad y las diferencias culturales de los lectores. Esas son las tareas de un editor que es curador de información. Now, technologies. A second reason for expansion in editorial practice is technology. We have many options besides books and manuals for publishing information: video, websites, podcasts, EPUBs, wikis, slide decks, as well as new devices such as tablets and smartphones. These media expand the role of editors by requiring them to understand the genres and the varying strategies that make the genres work well. They also require editors to have some competence with the technologies, not just with the language. Una segunda razón de la ampliación en la práctica editorial es la tecnología. Tenemos muchas opciones, además de libros y manuales, para publicar información. Video, sitios web, podcast, EPUBs, wikis, set de diapositivas, así como nuevos dispositivos como tablets y teléfonos inteligentes. Estos medios de comunicación amplían la función de los editores al exigirles que comprendan los géneros y las diversas estrategias que hacen que los géneros funcionen bien. También les exigen a los editores que tengan alguna competencia con las tecnologías, no solo con el lenguaje. But as I talk about technology and editing, I will focus less on media than on the process of production. Development in technology began to influence document production in the 1980s, first with the development of the personal computer for creating text, and then with software for desktop publishing. Before then, editors and writers had directed typesetters to the tasks of converting manuscripts or typescripts to publishable materials. And those marks we learned to make on the printed pages were largely instructions for the people who would handle the typescript next. Now editors and writers begin to prepare finished pages, perhaps using a template that a graphic designer has created, or perhaps creating their own templates. In desktop publishing, the editorial task expands to include production work previously completed by graphic designers and by typesetters. Bien, pero a la hora de tecnología y edición me voy a centrar menos en los medios de comunicación que en el proceso de producción. El desarrollo de la tecnología comenzó a influir en la producción de documentos en la década del 80, primero con el desarrollo de la computadora personal para crear texto y luego con el software de edición y diseño. Antes de eso,
Los editores y los escritores habían derivado a los tipógrafos la tarea de convertir manuscritos o textos mecanografiados en material publicable. Y esas marcas que aprendimos a hacer en las páginas impresas eran en gran parte instrucciones para las personas que manejarían el texto a continuación. Entonces, los editores y escritores comenzaron a preparar las páginas terminadas, quizás usando una maqueta que un diseñador gráfico había creado o quizás creando sus propias maquetas. En la edición asistida por computadora, la tarea editorial se amplía para incluir el trabajo de producción previamente completado por los diseñadores gráficos y por los tipógrafos. This technology also made production more efficient. For example, instead of the two-stage process of typing a manuscript and then sending it to be rekeyed by a compositor, it could be typed once. And instead of marking a page for emendation that someone else had to apply, it was possible simply to make the changes, at least on the most basic level. Spell checkers and grammar checkers in general meant cleaner typescripts that required less of an editor's time for error. The possibility of finding and replacing features of text enabled consistency throughout a document in one step instead of marking each instance. Estas tecnologías también hicieron que la producción sea más eficiente. Por ejemplo, en lugar del proceso en 2 etapas de mecanografiar un manuscrito y luego enviarlo para que lo vuelva a escribir un compositor, podía escribirse una sola vez. Y en lugar de marcar una página para las enmiendas que alguien más tenía que aplicar, era posible simplemente hacer los cambios, al menos en el nivel más básico. Los correctores ortográficos y los correctores de gramática en general significaban textos más limpios que requerían menos tiempo del editor para buscar errores. La posibilidad de encontrar y reemplazar características de texto permitió tener coherencia en un documento en un paso, en lugar de marcar cada instancia. Of course, any practicing editor knows that software requires human oversight. A computer can't think, and it can make egregious mistakes with spelling. Although software has gotten better at predicting punctuation, it is not a reliable punctuator. Nor can software on its own determine what makes a sentence stylistically effective. An editor cannot abandon expert review of manuscripts for correctness and accuracy. Editors are not simply manipulating software, but are also reading for meaning and organization. Por supuesto, cualquier editor que ejerza sabe que el software requiere supervisión humana. Una computadora no puede pensar y puede cometer errores graves con la ortografía. Aunque el software mejoró en la predicción de la puntuación, no es un puntuador confiable. El software tampoco puede determinar por sí solo qué es lo que hace que una frase sea efectiva desde el punto de vista estilístico. Un editor no puede abandonar la revisión experta de los manuscritos para su corrección y exactitud. Los editores no son simplemente manipuladores de software, sino que también están leyendo para dar significado y organización. Perhaps even more important than using technology to design for print, the possibility of tagging content has expanded the editor's role. Tagging at its most basic level means tagging different features of the text with styles in word processing and page design software. The tagging can precede design. The specific typographic and spacing decisions that will describe the appearance of the published text will be defined in the specifications of the style. Once a text is tagged, it can be redesigned for different media, perhaps one designed for print and another for the same content on a mobile device, simply by redefining the style. An editor is a likely employee for tagging. Even when the markup was on papers, editors were marking different levels of headings and indents and other design features. What editors used to do to the page, marking these elements H1 or author name, is now embedded in the text file. Quizás más importante que el uso de la tecnología para el diseño de impresión, la posibilidad de etiquetar el contenido amplió la función del editor. Etiquetar en el nivel más básico significa etiquetar diferentes características del texto con estilos en el procesamiento de textos y software de diseño de página. El etiquetado puede preceder al diseño. Las decisiones tipográficas espaciales específicas que van a describir la apariencia del texto publicado se van a definir en las especificaciones del estilo. Una vez que se etiqueta un texto, se puede rediseñar para diferentes soportes. Tal vez un diseño para la impresión y otro para el mismo contenido de un dispositivo móvil. Un editor es un empleado probable para etiquetar. Incluso cuando el marcado se hacía en papel, los editores marcaban diferentes niveles de encabezados, sangrías y otras características de diseño. Lo que los editores solían hacer con la página, marcar estos elementos como H1 o nombre de autor, ahora está inserto en el archivo de texto.
Tagging may even be assigned to the writer. A colleague who is preparing a scholarly book is required by her editor to tag each element of her text in preparation for publication: title, headings and their levels, quotations, reference notes, and the like. El etiquetado se le puede asignar incluso al escritor. Un editor le pide a una colega que está preparando un libro académico que marque cada elemento de su texto y el prepararlo para la publicación. Título, encabezados y sus niveles, citas, notas de referencia y similares. A more radical innovation in digital markup or tagging enables content management and single sourcing. The focus in writing shifts from entire documents to reusable units of information. The components might include company definitions, product descriptions and names, specifications, and instructions, all assembled in a database. The components may be used in different kinds of documents: for marketing, for consumers, for developers, and for different kinds of outputs: mobile phones, websites, EPUBs. The components are selected according to the type of document and output and can thus be reused. The content stays consistent and up to date across all the documents that use it because the information is updated in the database. Any compilation includes the updated information. Una innovación más radical en el marcado o etiquetado digital permite la gestión de contenidos y el abastecimiento único. El enfoque en la escritura cambia de documentos enteros a unidades de información reutilizables. Los componentes pueden incluir definiciones de empresa, descripciones de productos y nombres, especificaciones e instrucciones, todos ellos reunidos en una base de datos. Los componentes pueden utilizarse en diferentes tipos de documentos: para marketing, para consumidores, para desarrolladores y para diferentes tipos de productos: teléfonos móviles, sitios web y pubs. Los componentes se seleccionan de acuerdo con el tipo de documento y de producto y por lo tanto pueden ser reutilizados. El contenido sigue siendo coherente y actualizado en todos los documentos que lo utilizan porque la información se actualiza en la base de datos. Cualquier compilación incluye la información actualizada. Content management appeals especially to large companies with many products, especially products that are frequently updated into new models and for which there are multiple publications. It also appeals to companies that distribute writing and editing across multiple sites, some of them international. Some companies specialize in content management systems and software to automate the process, but they need to work with companies to design systems that work for that company. La gestión de contenidos atrae especialmente a las grandes empresas con muchos productos, especialmente productos que se actualizan frecuentemente a nuevos modelos y para los cuales hay múltiples publicaciones. También atrae empresas que distribuyen escritura y edición a través de múltiples sitios, algunos de ellos internacionales. Algunas empresas se especializan en sistemas de gestión de contenidos y software para automatizar el proceso, pero necesitan trabajar con empresas para diseñar sistemas que funcionen para esa empresa. I believe that the innovation of content management is more significant in the development and distribution of practical information than earlier shifts to desktop publishing and from print to digital media. It is the latest innovation in the overall development of the processes of editing and document production from a manual, paper-based process to digital methods, including desktop publishing, tagging, and publication of digital media. Creo que la innovación de la gestión de contenidos es más importante en el desarrollo y la distribución de información práctica que los cambios anteriores a la edición asistida por computadora y el texto impreso a los medios digitales. Es la última innovación en el desarrollo general de los procesos de edición y producción de documentos, desde un proceso manual basado en papel hasta métodos digitales, incluyendo la edición asistida por computadora, el etiquetado y la publicación en medios digitales. Content management is not universal in workplace publication, as you will hear in the next section when I describe the work of several editors. But where it occurs, it changes the role of the editor, who may now have responsibility for designing the structure of the components, the comprehensive vision of possibilities for all the documents that the product will require. The editor may determine components that are needed as well as the structure of the components.
The editor must still ensure that the writers have followed the structure of the template for the components, have followed the style guide, and accepted, excuse me, terminology and written clear written clear sentences, the traditional roles of editors. New technologies and research in cognition have pushed the expansion of the functions of editing and create opportunities that validate the metaphor of curation for describing the work of editors. Bien. La gestión del contenido no es universal en la publicación en el lugar del trabajo, como se verá en la próxima sección, cuando describo el trabajo de varios editores. Pero cuando sucede, cambia el papel del editor, que ahora puede tener la responsabilidad de diseñar la estructura de los componentes, esa visión integral de las posibilidades para todos los documentos que va a requerir el producto. El editor podrá determinar los componentes que se necesitan, así como la estructura de los componentes. El editor todavía debe garantizar que los escritores siguieron la estructura de la maqueta para el componente, siguieron la hoja de estilo y la terminología aceptada, y escribieron oraciones claras, las funciones tradicionales de los editores. Las nuevas tecnologías en investigación y en cognición impulsaron la ampliación de las funciones de edición y crearon oportunidades que validan la metáfora de la curaduría para describir el trabajo de los editores. Now, some stories of contemporary editors. In preparing for my talk, I wanted to know what editors are doing in 2017 and how practice matches theory and researches. I interviewed 4 people with substantial workplace experience. Blaine works for a company that makes software for network security. Jamie, a writer, and Linda, her editor, work at Hewlett-Packard, a company that produces computers and printers. David works for the United States Government Accountability Office, the GAO. Bueno, historias de editores contemporáneos. Al preparar esta charla quise saber qué están haciendo los editores en 2017 y cómo la práctica coincide con la teoría y la investigación. Entrevisté a 4 personas con una experiencia sustancial en el lugar de trabajo. Blaine trabaja por una empresa que fabrica software para la seguridad de la red. Jamie, una escritora, y Linda, su editora, trabajan en Hewlett-Packard, una empresa que produce computadoras e impresoras. David trabaja para la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, la GAO. Blaine emphasizes 2 changes since he began working in technical communication about 25 years ago. The first is that information must be short. He blames Twitter and the size of screens for changing reading behaviors and limiting attention spans. Readers want to get to their information in small bits. They do not have the patience to sort through long documents, nor complex ideas. They like to search for specific information that matters for the problem at hand. That reading behavior puts a lot of pressure on writers and editors to identify the most important facts and to express them clearly and succinctly. Blaine must think carefully about how to craft the one-page overview of a project that his manager will read. Sometimes he presents a complex recommendation to an executive in 10 minutes or less. He works with content and visual design as well as with sentences. You might say that he is curating the information at hand for a specific reading or listening style. In the early years of his career, a goal was to emphasize the technical merit of a product and to be complete. Now the goal is to be short. Blaine enfatizó 2 cambios desde que comenzó a trabajar en comunicación técnica hace unos 25 años. La primera es que la información tiene que ser corta. Culpa a Twitter y al tamaño de las pantallas por cambiar los comportamientos de lectura y limitar los plazos de atención. Los lectores quieren obtener su información en pequeños bits. No tienen paciencia para clasificar documentos largos ni ideas complejas. Les gusta buscar información específica de relevancia para el problema que los ocupa. Este comportamiento de lectura les pone mucha presión a los escritores y editores para identificar los hechos más importantes y expresarlos de manera clara y sucinta. Blaine debe pensar cuidadosamente en cómo elaborar la visión general de una página de un proyecto que va a leer su gerente. A veces le presenta una recomendación compleja a un ejecutivo en 10 minutos o menos. Trabaja con contenido y diseño visual, así como con oraciones. Usted podría decir que él está curando la información
que tiene a mano para un estilo específico de lectura o escucha. En los primeros años de su carrera, uno de los objetivos era enfatizar el mérito técnico de un producto y ser completo. Ahora el objetivo es ser corto, breve. The second change that Blaine emphasized is the importance of thinking of communication as story. He claims people learn and remember better from stories. As he says, engineers might be doing tedious work in the background, but he has to look at that data and interpret it for a potential customer with a story. A story for one of his products might be, "We can save you time." Blaine liked the metaphor of curation. He linked it to telling a story. He thinks editing is the critical skill to have in today's 144-character world. El segundo cambio que Blaine enfatizó es la importancia de pensar en la comunicación como historia. Él afirma que la gente aprende y recuerda mejor las historias. Como él dice, los ingenieros podrían estar haciendo un trabajo tedioso de fondo, pero él tiene que mirar esos datos e interpretarlos para un cliente potencial con una historia. Una historia para uno de sus productos podría ser, podemos ahorrarle tiempo. A Blaine le gustó la metáfora de la curaduría. Lo relacionó con contar una historia. Piensa que la edición es la habilidad crítica que hay que tener en este mundo actual de 144 caracteres. Jamie and Linda work with a content management system. Jamie writes documentation for computer accessories such as mice, keyboards, and styluses. Each accessory is different, so the information she prepares is not modular. But the documentation for notebooks and desktop computers is modular and includes boilerplate topics. Jamie has more than 20 years of experience as a writer and has a lot of responsibility as a project manager. But she has appreciated editors her entire career, especially for their advice about organization and flow. Jamie y Linda trabajan con un sistema de gestión de contenidos. Jamie escribe documentación para accesorios de computadora como mouse, teclados y lápices ópticos. Cada accesorio es diferente, por lo que la información que prepara no es modular. Sin embargo, la documentación para computadoras portátiles y de escritorio es modular e incluye temas estándar. Jamie tiene más de 20 años de experiencia como escritora y tiene mucha responsabilidad como directora de proyecto. Pero durante toda su carrera apreció a los editores, especialmente por sus consejos sobre organización y fluidez. Linda, her editor, is the editor for several writers. She works with a database management system provided by the company ArborText. The software calls its components kernels. The kernels may be sections or chapters that relate to multiple products. The kernels might be changed yearly as the products change. Several writers might work on the product documentation. Linda reviews the components to be sure that the information is not contradictory. She tries to standardize pieces and parts where she can, considering the kind of information needed and the order in which it is presented. She also does line editing for clarity. Linda, su editora, es editora de varios escritores. Trabaja con el sistema de gestión de bases de datos de la empresa ArborText. Este software llama a sus componentes kernels. Los kernels pueden ser secciones o capítulos que se relacionan con múltiples productos. Los kernels se pueden cambiar todos los años a medida que cambian los productos. Varios escritores pueden llegar a trabajar en la documentación del producto. Linda revisa los componentes para asegurarse de que la información no es contradictoria. Trata de estandarizar fragmentos y partes cuando puede considerar el tipo de información necesaria y el orden en que se presenta. También hace edición de líneas para una mayor claridad. Linda feels valued as an editor. When I asked her about the metaphor of curation, she mentioned the focus groups in which they bring users and watch them as they interact with the equipment. Linda sees herself as a spokesperson for users. She does not have technical expertise, so she can recognize when the information is too technical for readers. She thinks about how much text the readers might need and whether they might need visuals. Hewlett-Packard employs her and uses a content management system because they want quality documentation to cut down on service calls. Linda se siente valorada como editora. Cuando le pregunté sobre la metáfora de la curaduría, mencionó los focus groups en los que traen a los usuarios y los observan mientras interactúan con el equipo. Linda se ve a sí misma como una portavoz de los usuarios. Como no tiene experiencia técnica, puede reconocer cuando la información es demasiado técnica para los lectores. Piensa en cuánto texto los lectores pueden necesitar y si necesitan imágenes.
In terms of document production, Hewlett Packard la contrató y utiliza un sistema de gestión de contenido porque quiere documentación de calidad para reducir las llamadas al servicio técnico. In terms of document production, David's work with the GAO is the most traditional of these four people. The GAO conducts research and produces reports in response to questions that the United States Congress poses to them. The topics might be about healthcare, transportation, information technology, defense, consumer protection, or many more. Although there is a template that makes the reports look similar and include the same parts, the subjects of the reports are so different that the parts cannot easily be reused. Le pregunté a Linda si a los escritores les gusta trabajar en componentes más que en documentos enteros. Ella observó que se quedaron durante la transición de la edición tradicional al sistema de gestión de contenido y que parece gustarle su trabajo. En términos de producción de documentos, el trabajo de David con la GAO es el más tradicional de estas cuatro personas. La GAO lleva a cabo investigaciones y produce informes como respuesta a las preguntas que les hace el Congreso. Los temas pueden ser sobre salud, transporte, tecnología de la información, defensa, protección del consumidor y mucho más. Aunque hay una maqueta que hace que los informes parezcan similares e incluyan los mismos fragmentos, los temas de los informes son tan diferentes que los fragmentos no se pueden reutilizar con facilidad. David is a communications analyst who helps frame the research project, asking what questions the readers will have and what answering the questions may entail. Travel to sites, data analysis. He also asks what kind of information will interest readers. He works as part of a team during this phase of framing the project and also during the production of the report. The team includes a project director, managing director, and data analyst, as well as the communication analyst. The researchers write as part of their analysis. Then David does comprehensive editing, raising questions about the content and evidence, deciding how to frame the content with top-level headings, and shaping the final product. Bien. David es un analista de comunicaciones que ayuda a enmarcar el proyecto de investigación, preguntando qué preguntas van a tener los lectores y qué puede implicar responder a las preguntas. Viajar a sitios, análisis de datos. También pregunta qué tipo de información les va a interesar a los lectores. Trabaja como parte de un equipo durante esta fase de elaboración del proyecto y también durante la producción del informe. El equipo incluye un director de proyecto, un director gerente y una lista de datos, así como una analista de comunicación. Los investigadores escriben como parte de su análisis. Luego, David realiza un editing sustantivo, plantea preguntas sobre el contenido y la evidencia, decide cómo marcar el contenido con encabezados de nivel superior y darle forma al producto final. Of the four people I spoke with, his work seems to match the definition of curation best because of all the decision-making about what the report will entail and how it will be presented. But all four are working at shaping the content as well as working with sentences. The work of these four practitioners is consistent with the research on language and cognition, as well as with the incorporation of digital technologies into the process. They all work intensively with language, but their decisions are guided by a keen awareness of readers and the ways in which they will use the documents. They have adapted to new processes and new technologies. Vamos a abreviar un poco la conferencia por cuestiones de tiempo, así que saltemos. Después va a estar disponible en papel. De las cuatro personas con las que hablé, el trabajo de David es el que parece encajar mejor con la definición de curaduría, ya que toma todas las decisiones sobre lo que va a implicar el informe y cómo se va a presentar. Pero los cuatro están trabajando en darle forma al contenido, así como con las oraciones. El trabajo de estos cuatro profesionales es coherente con la investigación sobre el lenguaje y la cognición, así como con la incorporación de las tecnologías digitales a los procesos. Todos ellos trabajan intensamente con el lenguaje, pero sus decisiones son guiadas por una gran conciencia de los lectores y la manera en la que van a utilizar los documentos. Con el paso del tiempo, se adaptaron a los nuevos procesos y las nuevas tecnologías. Working with writers. When Patricia told me that authors often resist the work of editors, I was not surprised. Authors feel ownership of their work and do not like interference. That resistance may be more common in academic settings than in commercial ones because the author is often an individual or part of a small
collaborative team. In business settings, authors and editors work as teams along with engineers and managers. Their work may not even be signed, so there's a sense that the work belongs to the company. Sí. Trabajar con escritores. Cuando Patricia me dijo que los autores suelen resistirse al trabajo de los editores, no me sorprendió. Los autores se sienten dueños de su trabajo y no les gusta la interferencia. Esa resistencia puede ser más común en los contextos académicos que en los comerciales, porque el autor suele ser un individuo o forma parte de un equipo pequeño. En los ámbitos empresariales, los autores y editores trabajan como equipos junto con ingenieros y gerentes. Quizás su trabajo ni siquiera va firmado, por lo que da la sensación de que el resultado es propiedad de la empresa. Writers, even academic ones, can appreciate editing when they can see that it makes their work better. Several strategies make that possible. One, be a good editor. Know your work, including the vocabulary for explaining a choice of punctuation or style. Don't intervene unnecessarily. Two, establish standards and expectations at the beginning of the project with a style guide or any design templates that influence such choices as the use and wording of headings and even the order of parts. Three, communicate in a respectful way. Be conversational, listen, ask questions. Don't simply change the task. Ask for approval before major intervention, such as reorganization. Explain why you think the change is a good one. Okay. Well, Don't worry. no, I read it. So, thanks. Los escritores, incluso los académicos, pueden apreciar la edición cuando ven que mejora su trabajo. Hay varias estrategias que lo hacen posible. 1. Sea un buen editor. Conozca su trabajo, incluyendo el vocabulario para explicar una elección de puntuación estilo. No intervenga si no es necesario. 2. Establezca normas y expectativas al comienzo del proyecto con una hoja de estilo o cualquier maqueta de diseño que influya en opciones como el uso y la redacción de los títulos e incluso en orden de las partes. 3. Comunique de manera respetuosa. Sea coloquial, escuche, haga preguntas. No se limite a cambiar el texto. 4. Haga preguntas y pida aprobación antes de hacer intervenciones sustanciales, como por ejemplo reorganización. Explique por qué piensa que ese cambio es bueno. Summary. A review of developments in research on language and cognition and of technology used in publication shows parallel trajectories of expansion in the editor's role. In language, the role has expanded from focus on sentence-level issues to embracing whole document issues and the document in use by readers. Technology has brought responsibilities to editors that were previously the responsibilities of graphic designers and production, and has resulted in new media for publication. Technology has also influenced the process of document production with content management and single sourcing from becoming increasingly common. Okay. Summary. Yes. Yeah. Just finish the text. Oh, I'll finish, yeah. These expanded roles for editors push their work toward curation, not simply manuscript polishing. Still, language expertise remains the fundamental skill of an editor, and no amount of technical skill or comprehensive envisioning can compensate for weakness with language. An editor develops credibility and respect when she uses and can articulate that knowledge. As we think of curation and related metaphors, it will be strategic to embrace the possibilities that research and technology offer for enhanced contribution to document development and production. To keep on being valuable, editors need to be valuable not just in our basic roles, but in the expanded ones. That means learning both the possibilities of technology and the means of thinking in visionary ways. Conclusión. Una revisión de la evolución de la investigación sobre el lenguaje y la cognición y de las tecnologías utilizadas en la publicación muestra trayectorias paralelas de expansión en la función del editor. En el lenguaje, la función se extendió desde enfocarse en los temas al nivel de la oración hasta abarcar cuestiones de documentos enteros y el documento utilizado por los lectores.
La tecnología les otorgó responsabilidades a los editores que eran previamente responsabilidad de los diseñadores gráficos y de producción y dio lugar a nuevos medios de publicación. La tecnología también influyó en el proceso de desarrollo de documentos. La gestión de contenidos y el abastecimiento único son cada vez más comunes. Estas funciones ampliadas para los editores empujan su trabajo hacia la curaduría, no simplemente el pulido del manuscrito. Sin embargo, la experiencia lingüística sigue siendo la habilidad fundamental de un editor y por mucha habilidad técnica o visión integral que se tenga, no se puede compensar la debilidad con el lenguaje. Un editor desarrolla credibilidad y respeto cuando utiliza y puede articular este conocimiento. Al pensar en la curaduría y las metáforas relacionadas, va a ser estratégico abarcar las posibilidades que ofrecen la investigación y la tecnología para mejorar las contribuciones al desarrollo y la producción de documentos. Para seguir siendo valiosos, los editores tenemos que ser valiosos no solo en nuestras funciones básicas, sino también en las expandidas. Esto implica comprender las posibilidades de la tecnología y los medios para pensar con visión.